Exactamente, estamos con Ana Rosa Rodríguez una vez más para hablar de un espectáculo de danza que se da en el Centro Cultural de España a partir de una muestra fotográfica que todos podemos disfrutar por varios días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes nuevamente por la posibilidad de este espacio. Y antes de empezar directamente con la fotografía y con la danza, quiero decirles que hoy una delegación artística del Sodre inauguró el Día de Uruguay en la exposición Dubái. Es verdad. Y bueno, una felicitación muy grande porque se pudo ver en streaming a través de YouTube. El Sodre, por supuesto, que colocó el enlace. Y pienso que eso es un motivo de orgullo, no solo para el Ballet Nacional del Sodre, como lo retuiteó María Richetto, sino para todos nosotros, que fue acompañada por parte de músicos y también de un cantante. Así que enhorabuena para los artistas uruguayos en un lugar tan lejos como Dubái. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar directamente. Efectivamente, lo que tú dijiste, Paula, es así. Es decir, hay una muestra fotográfica en el Centro Cultural de España, pero no solo en el Centro Cultural de España. Ahora vamos a ver que es una muestra que se repite con diferentes fotografías en otras sedes. Y a raíz de esa muestra fotográfica que se llama Pasajeros, que trata un tema tremendamente sensible como el tema de la migración, el Centro Cultural de España invita a un coreógrafo argentino radicado en España que se llama Gastón Core y a un bailarín de Costa de Marfil que justamente haciendo uso de su cultura nativa con la cultura de sus lugares de inmigración, de recibimiento, digamos, de acogida en Europa, nos crea un espectáculo. Estamos viendo las imágenes ahí. En este momento estamos viendo 105 inmigrantes que se subieron a un barco flotante en el mar Mediterráneo y un español de madre española y padre iraní lo fotografió porque él pretendió hacer lo siguiente, es decir, que no fueran solamente un número, como estoy diciendo yo, fueron 118 pasajeros, de los cuales él fotografió 105, y lo fotografió sabiendo su nombre, su fecha de nacimiento y su lugar de origen. Y pasado 2 años, este señor, que se llama César de Fuli, resolvió buscarlos y saber qué había sido de la historia de estas personas y que no fueran un número, sino que fueran justamente una historia personal cada una. Y ahí me imagino que habrán encontrado historias de todo tipo, ¿no? Gente que de verdad pudo reinsertarse en un nuevo país, tener un futuro, gente que de repente falleció, gente que tuvo que irse para atrás. Bueno, afortunadamente no hay ningún desaparecido en esta historia, pero sí lo que tú dices es muy cierto. Es decir, que es justamente a lo que va el fotógrafo, ¿no? Dice, llegaron todos el mismo día, a la misma hora y al mismo lugar. Y sin embargo, sus historias son totalmente distintas. Hay algunos que están viviendo en la calle porque no consiguen tener el permiso de trabajo. Hay otros que sí, que han rehecho su vida en forma, digamos, más cercana a lo que consideramos normal. Y entonces se va siguiendo la historia y además la curadora, que es una española, Almudena Javares, lo pensó muy bien esta exhibición. Tenemos a puertas cerradas en el Centro Cultural de España, pero también tenemos a puertas abiertas. ¿Por qué? Porque pensó justamente en esta epidemia que nos llega a todos. Ahora hablaba Rosario justamente del confinamiento, de una escritora española. Me parece, Rosario, que viene muy a cuento y sobre todo tú, que sos una experta en inmigración. Yo lo hablo desde el punto de vista sensible. No, sin lugar a dudas, y que venga de España esta exposición es muy significativo a España, lo mismo que pasa a las costas de Italia, en el Mediterráneo. Sabemos que llegan las balsas con los inmigrantes y muchas veces no se sabe cuál es la historia que hay detrás. Normalmente son historias de muchísimo sacrificio hasta llegar ahí, de personas que van buscando, como cualquiera, como cuando nosotros emigramos, van buscando una segunda oportunidad, con mucho sacrificio, con mucho espíritu emprendedor. Nadie que sea temeroso hace lo que hacen ellos. Entonces, transmitir eso, que es lo que quiso hacer el fotógrafo, como bien decías, poder lograr la empatía, poder hablar de sus vidas y poder acompañar de alguna forma y sensibilizar sobre esta temática. Yo además pensaba, Paula y Rosario, que cuando hablamos de la inmigración a veces nos olvidamos que la famosa vacuna ARN mensajero fue justamente descubierta por una pareja turca
asilada en Alemania, que después obviamente hizo un arreglo con un laboratorio, que en este caso es Pfizer, es la que nos estamos inoculando todos los uruguayos y gran parte del mundo, pero digo, en realidad los creadores de esa vacuna, ¿no?, son individuos que no pertenecían a la Unión Europea o a un territorio. Y es gente que, como tú bien decías, Paula, sale por distintos motivos, distintas razones, pero hay una que es general para todos, porque después hay, digamos, hay un video donde van contando sus historias, ¿no? Y realmente es el tema de la guerra, ¿no? Claro, es sí, decir, sí. la guerra y en además África, claro, sí, los golpes de Estado, se la van guerra, para salvar la tremendo, vida, sí. es así, Totalmente. directamente. que prefieren arriesgar La vida. a seguir donde están, ¿no? Sí, sí. Y quiero subrayar que esta exposición, como decías tú, Paula, empieza, pero va a seguir todo el mes de marzo, que el Centro Cultural de España además tiene una gran cantidad de actividades para marzo. Va a venir el fotógrafo Rosario, va a venir el fotógrafo a hacer visitas guiadas de la exposición. Qué bueno. Y además va a haber una serie de charlas y talleres sobre África, pero sobre todo sobre la parte subsahariana, ¿no? Es decir, al sur del desierto de Sahara, que por lo menos en lo personal tengo muy pocos conocimientos y me parece que va a venir muy bien. ¿Por qué la danza? Vamos a entrar ahora en otro terreno. También el Centro Cultural de España pensó que sería interesante hacer llegar una prueba de lo que es justamente la inmigración. Y el bailarín es un bailarín que se llama Oliu, que viene de la Costa de Marfil, después estuvo en Francia y actualmente está radicado en Barcelona. Con un coreógrafo que es argentino, pero que está radicado también en Barcelona, Gastón Core, se encuentran hoy en Montevideo. ¿Y qué hace este artista? Fusiona sus danzas africanas, sus danzas de su lugar, ¿no?, las que lleva adentro, las que todos llevamos de alguna manera. Mira tú, ¿qué llevó Uruguay hoy a Dubái? Tango. Sí, claro. sí, lo folclórico, ¿no? Lo nuestro. Lo nuestro. Lo que vos te identificás, como decía Rosario, la empatía que podés producir al otro y llevar lo que es de uno, ¿no? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno, una cosa así. Acá baila tu aldea y bailarás el mundo. Y lo que hace este artista es no solo con su, digamos, con su bagaje dancístico, sino que al haber estado, acá tenemos el video que estamos viendo, al haber estado en Francia, tiene técnica contemporánea y a su vez el hecho de ser inmigrante lo hizo acercarse a las técnicas de las danzas urbanas. Por lo tanto, es una fusión de tres técnicas donde realmente nos acercamos a un lenguaje de repente que no es tan habitual en nuestro país. Y el título, que ustedes lo ven en inglés, The Very Last Northern White Rhino, viene a propósito de que en Kenia quedan solamente 2 rinocerontas. Y esas 2 rinocerontas, cuando terminen sus días, va a extinguir la especie. Entonces, en base a eso, piensan que la danza es como una manera de celebrar la vida, ¿no? Es decir, como decía el poeta francés Paul Valéry, tenemos mucha más energía de la que necesitamos para los menesteres cotidianos. Entonces, esta presentación, que es hoy y mañana en el Teatro Solís a las 20:30, pretende eso, ¿no? Es decir, bailar es una manera de sanar todas estas cuestiones. Y yo pienso que es importante también para Uruguay saber qué está pasando con la inmigración, porque, a ver, Rosario, en este momento Uruguay somos un país de inmigrantes, pero actualmente estamos recibiendo también una nueva camada de inmigración. Somos un país de inmigrantes, de emigrantes y nuevamente de inmigrantes. Así que los movimientos hoy migratorios son muy comunes, pero lo fueron toda la vida, ¿verdad? De distinta manera, y nosotros lo hemos vivido en muchos que tenemos familia inmigrante, pero también muy recientemente supimos lo que era ir fuera, y qué importante es que el país tenga esa sensibilidad para quienes llegan, porque quien llega vive una experiencia que no se puede transmitir. Es muy difícil de contar. Hay un desarrollo que es muy difícil, pero además me parece interesante después la riqueza cultural que se genera, claro, ¿no? bueno, Porque ellos traen su música, su comida, sus hábitos, y allí toda esa mezcla suma, en definitiva. Trae además la fuerza productiva en un país donde siempre se habla que tenemos una población envejecida.
el inmigrante trae... De la cual yo soy. Bueno, pero el inmigrante trae la fuerza productiva y el trabajo. La genética mejora en la medida que hay esa mezcla. Claro. Eso le hace bien a los países, Y además hay de la una cultura, cosa, ¿verdad? ahora estamos acostumbrados a ver tapas, a comer con ciertas especias. Las arepas, Exacto. olvídate, hace unos años no teníamos ni idea sabíamos, qué eran. claro. Y a bailar salsa y a escuchar determinados ritmos. Sí. Justamente yo pienso que por eso es tan apropiado que venga este espectáculo, porque en definitiva nos muestra cómo un país de acogida, como fue en ese momento España, logró sacar un artista. Lo mismo que decía de Alemania, de las vacunas, y así habrá un montón de historias que algunas las conocemos y otras no. Tantas historias anónimas, pero que algunas tienen un final súper destacado, como este, ¿no? Pero muchas son mucho más Pero aunque no mínimas, tengan- pero exactamente, pero siempre son enriquecedoras. Y mientras el país tenga, ¿no? les dé las garantías y la gente también permita, porque a veces sucede como en el cuerpo humano, ¿no? Llega algo de afuera y el cuerpo tiende a como a Bueno, rechazarlo. porque- Bueno, creo que nuestro país tiene una cultura larga en inmigración y esperemos que cosas como esta nos sensibilicen. Esta exposición lo que pretende, según la curadora, y me pareció súper interesante, es dar una segunda mirada. Es decir, no solo ver la fotografía de los individuos que emigraron, sino también ver qué pasa después con esas personas, ¿no? Es decir, no rechazar al diferente, no rechazar al otro, ¿no? Y sobre todo, como tú hablabas con Álvaro, ¿no? Que venimos de un momento que nos encerramos, entonces que también a veces es más difícil. Y tú que eres, repito, que estás especializada en emigración, ¿no? Uruguay es de los pocos países que tiene un museo de migraciones. Sí. Y entonces me parece también interesante ver la muestra, que además les decía que hay a cielo abierto y a cielo cerrado. En el Centro Cultural de España, en la Ciudad Vieja, obviamente, estamos en un edificio que además es magnífico. Sí, y le queda ahí cerquita el Museo de las Migraciones. Les queda cerquita, y bien cerquita también queda la Oficina de Cooperación Española. Y después se pueden ir al Parque Rodó, a la Oficina de Cooperación Técnica, que también hay una muestra, y la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura ha hecho en el espacio de arte contemporáneo. Y esto aparte, el Centro de Fotografía, ¿vieron todo lo que Sí, estudié? todo, un montón. El completo. centro de Estudié de la fotografía bueno, es que también. para estar a la altura de ustedes hay que pasarse muchos días trabajando, les voy a decir. Y el Centro de Fotografía de la Intendencia ha hecho en el Prado una cosa que viene a cuento de lo que ustedes hablaban de las comidas, que se llama Mi Receta, ¿no? Entonces es Mi Receta Migratoria. Entonces cada persona exhibe en una fotografía su receta, y justamente es lo que ustedes enfatizaban, ¿no? La riqueza que hay de sabores, la riqueza, es decir, que muchas veces nos quedábamos nosotros con la milanesa y la pasta. Bueno, ahora olvídate, tenemos una sí. variedad enorme. Ana Rosa, vamos a repetir entonces un poco el tema de la exposición, hasta cuándo está presente, y lo de hoy de noche, como dices, con entrada libre, y un poco el horario. Bueno, repetimos entonces. En el Centro Cultural de España, que queda en la calle Rincón, entre Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez, allí está la exposición fotográfica que se llama Pasajeros. Está a partir de la semana pasada, pero va a seguir todo el mes de marzo. A esa exposición se van a sumar talleres, charlas, que pueden ir a ver en la página web de la institución. Por otro lado, en la noche de hoy a las 20:30 y mañana también a las 20:30 en el Teatro Solís estará presentando, con el auspicio del Centro Cultural de España, esta producción de danza que viene desde Costa de Marfil, pasando por Francia y por España, y llegando a uno de los escenarios montevideanos. Bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, y queda la recomendación para quien tenga esta posibilidad de ir hoy de noche a disfrutar de este espectáculo. Y bueno, y si no pueden hacerlo hoy, ir a disfrutar, como ya dijimos, de ese tour de migraciones que pueden hacer en Por No, y Ciudad además, Vieja. Rosario, me parece que es una oportunidad para enterarnos un poco más de lo que Claro. significa la migración, Bueno. que aparte de ser un derecho, nosotros tenemos, el derecho siempre tiene una obligación, nosotros tenemos la obligación de saber recibir. Sin Totalmente. lugar a dudas. Sin lugar a Es dudas. así. Muchísimas A gracias, ustedes, Ana Rosa. Geraldine. Ana Rosa. Seguimos